Estamos hablando sobre el programa de las visas de trabajo temporal. Es un programa que ha tenido muchísimo éxito, tramitando casi 3.000 visas de trabajo temporal cada año, y este año es un poco más. Entonces, es un buen programa para ayudar a la gente de Guatemala para trabajar y ganar dinero en los Estados Unidos y para ayudar a sus familias aquí en Guatemala. Y también es una gran ayuda para los Estados Unidos, donde compañías necesitan a trabajadores en diferentes campos de trabajo. Lamentablemente hay bastante fraude relacionado con este tipo de visa. Hay personas, hay criminales allá que aprovechan esta oportunidad para estafar a las personas que saben casi nada sobre este programa. Y por eso hemos venido para compartir la información sobre este programa, para avisar a toda la gente aquí lo que ellos necesitan hacer para obtener estas visas. Para obtener esta visa, solo que necesitas una persona, un solicitante, necesita pagar solo $190, más o menos 1.500 quetzales. Nada más, no hay otros costos que relacionados con el trámite de una visa de trabajo, solo $190. La visita del señor vicecónsul de Estados Unidos de Norteamérica, en donde vino a tener una reunión con los alcaldes auxiliares del municipio, dándoles a conocer la forma en que se puede obtener una visa de trabajo, dándoles a conocer también que no se dejen engañar, porque a veces surgen o aparecen personas que tratan de engañar a la población, informándoles o diciéndoles de que ellos tienen los contactos respectivos para poder llevar a las personas legalmente a Estados Unidos. Creo que hoy el vicecónsul fue claro en darles algunos lineamientos de cuál es la forma de contratar a las personas, cuál es la forma de poder obtener una visa de trabajo, etcétera. Creo que es una visita muy importante para el municipio de Santa Cruz de Quiché.